La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Quiero compartir esta noche bajo el tema llamados a ser hombres conforme el propósito o el plan divino. Hoy por la mañana, cuando estaba estudiando el bosquejo, encendí la televisión y escuché a una funcionaria de primera línea. Y en la entrevista, ella estaba dando algunos datos estadísticos sobre la situación de la mujer en el país. Y realmente es lamentable, es trágico oír información de cómo las niñas están siendo maltratadas en algunos hogares y en forma repetida en nuestro país. Niñas que están siendo abusadas por sus padres, niñas que están siendo vendidas para uso sexual. Madres que no pueden denunciar al esposo porque se ven en su situación agravante de que si lo denuncian se quedan sin el sustento. Y esto es una de las cosas que está afectando tremendamente a nuestra nación. Y esto lo que trae a nuestro país es maldición. Y estos males que nos dañan tanto, la única forma como podemos erradicarles es compartiendo fuertemente la palabra del Señor. Hay respuesta para nuestro país. Porque todo esto es producto del vacío que hay en el hombre. De ese vacío que tiene una forma y esa es la forma de Cristo. Mientras este hombre lleno de maldad no llene ese vacío con la forma de Cristo, no va a cambiar. Pero somos nosotros, la iglesia, los que tenemos que llevar este mensaje y compartir con todos aquellos que encontremos para que haya un cambio. Y si conocemos de algunos casos de esta naturaleza, procuremos abordarles, compartamos la palabra y Dios va a perdonarlos. Dios va a perdonarlos y va a transformar sus vidas. La lectura que tuvimos, vemos ahí una combinación de elementos que el apóstol Pablo recomienda en su epístola. Primero, esta es la que produce la clase de hombría que nuestras familias y la sociedad urge. La lectura dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas en amor. El concepto de ser hombres ha sido distorsionado por una cultura machista y agresiva. Gracias doy a Dios por la vida de los varones que están en esta iglesia y por todos los que han llegado a los pies de Cristo en las diferentes iglesias, porque esta cultura machista y agresiva en buena medida va disminuyendo. El propósito de Dios es que esa cultura desaparezca radicalmente de los hogares y especialmente de nuestros hogares, los que conocemos a Cristo, porque si el amor de Cristo está en nosotros, nosotros tenemos que ser el reflejo de Cristo en nuestros hogares. El trato que le damos a nuestra esposa tiene que ser el trato que Cristo nos da a nosotros. Nosotros no podemos darle otro trato a nuestras esposas, sino el trato que recibimos del Señor. Y nuestras esposas, los varones, debemos recordar siempre de dónde el Señor la sacó. El Señor sacó a la mujer de su costado. Lo sacó de una costilla. Y aquí en esta costilla lo que hay es un brazo. Esta costilla está muy cerca del corazón. La mujer tiene que ser amada. Debajo del brazo de la mujer tiene que ser protegida. Vea qué lindo. La mujer, Dios no la sacó de los pies para que no sea pisoteada. No la sacó de la cabeza para que la mujer no se enseñoree del hombre. La sacó de un lugar bien especial. Por lo tanto, varones, tenemos que tener esta consideración permanente de dónde la mujer fue sacada y entregada a ti como ayuda idónea. No te la dio por esclava, te la dio
por ayuda idónea. Y van a la par, no va atrás, van a la par. Van a la par. Solo que el hombre es la cabeza del hogar. El apóstol Pablo concluye su primera carta a la iglesia en Corinto con esta exhortación: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Esta sencilla exhortación contiene 5 rasgos, 5 elementos importantes que podríamos utilizar para definir el perfil de un verdadero hombre de Dios. Antes de ver estos 5 rasgos, quiero comentarles que una de las mejores maneras de entender estos rasgos, en verlos ejemplificados en la vida de algunos de los héroes de la fe, en la Biblia se podría escoger a varios de ellos, pero la figura de José, de quien se ocupan los capítulos 37 al 50 de Génesis, nos proveen de una muy buena ilustración de estos distintivos de masculinidad que Dios desea en sus hijos. Cuando uno lee la vida de José desde el capítulo 37 al 50, hay momentos en que uno se quebranta de ver la actitud de este hombre de Dios y cómo soportó las pruebas, y realmente es un verdadero ejemplo para nosotros los varones, digno de ser imitado. Estos 5 rasgos para definir un verdadero hombre de Dios son, que los establece Pablo: vigilante. 2, firmes en la fe. Maduro, varonil y valiente. Fuerte y esforzado. Y 5, amoroso. Cinco elementos bien importantes que consideremos nosotros varones en esta noche: vigilantes, firmes en la fe, maduro, varonil y valiente, fuerte y esforzado, amoroso. Primero, vigilante. El término que utiliza el apóstol Pablo se refiere a estar alerta y atento a no dormirse. Podría referirse a la actitud de un soldado que está de guardia a la espera de una posible ataque del enemigo. Jesús utilizó estas mismas palabras en el Getsemaní, exhortó a Pedro, a Juan y a Jacobo a que no se dejaran vencer por el sueño. Vigilantes. Y yo creo que esta actitud, nosotros en esta ciudad hemos aprendido a desarrollarla. No hay ningún papá en esta noche, en este lugar, que no esté preocupado por su hijo, por su hija. Y por displicente que sea, cuando llega la hora de que su hijo tenía que haber estado en la casa y no llega, comienza un estado de ansiedad, porque usted ya tiene las antenas puestas y está esperando que la hora de entrada se cumpla. Y usted está vigilante en el movimiento de sus hijos, está vigilante cuáles son las relaciones que ellos tienen en su vecindario, cuáles son las relaciones que ellos desarrollan en el colegio, cuáles son las relaciones que ellos desarrollan en la universidad, aunque en la universidad es un tanto complejo, pero ellos están suficientemente educados, espero yo que haya esa comunicación en doble vía, que están advertidos sobre la importancia de escoger las buenas amistades. Nosotros medimos cuando está pasando algo también porque estamos vigilantes con la conducta de nuestros hijos. Sabemos sus reacciones, sabemos su manera de conversar. Cuando hay frases que no son usadas en el hogar, inmediatamente usted se da cuenta que algo no está bien aquí. Posiblemente está teniendo malas amistades o amistades que no tienen un vocabulario adecuado a nuestra educación cristiana. Y la palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y poco a poco se va rompiendo esos esquemas
de educación que hemos dado a nuestros hijos, y si no estamos prestos, cuando venimos a sentir, se ha salido de control la formación y la educación que nuestros hijos han recibido, y la que esperamos que sea una educación cristiana, se nos pierde. Por eso debemos estar nosotros permanentemente vigilantes con nuestros hijos. De igual manera, el esposo con la esposa tiene que estar vigilante en su relación. La esposa necesita un buen trato. La esposa necesita tener una comunicación permanente con su pareja. No descuide su relación con su pareja, no descuide su comunicación con su pareja. Eso es parte de su responsabilidad, amado esposo. Si usted no conversa con ella, alguien se va a tocar a conversar. Y usted no quiere que eso ocurra. Háblele cosas bonitas. La mujer necesita oír frases cariñosas, oír frases que la hagan sentir cómoda, que la hagan sentir bien. Esa es parte de la formación de la mujer, de su debilidad, de su delicadeza, pero muchas veces nosotros nos olvidamos. Así como cuando usted era novio, de igual manera, sígala tratando. Y si es posible, mejor que cuando era novio. Esa es parte de la vigilancia que usted tiene que estar prestando en su hogar. Una vigilancia en nuestro trabajo. ¿Cómo estamos desarrollando nuestras actividades laborales? ¿Estamos midiendo permanentemente si estamos haciendo las cosas como Dios desea? ¿Estamos agradando a Dios con lo que hacemos? ¿Estamos siendo transparentes? ¿Estamos siendo honestos? ¿Estamos siendo íntegros en cuanto al tiempo que le dedicamos a la empresa, en cuanto a la calidad de trabajo que le damos? ¿O le estamos robando nosotros a la empresa? Podemos robarle no necesariamente yéndonos temprano, podemos robarle estando dentro de la empresa. Porque usted ha sido contratado para desarrollar una actividad. Y posiblemente usted esté divagando y no esté rindiendo lo que la empresa le está pagando. Esté vigilante hacia su propia actitud con respecto a sus responsabilidades. Hablando de José, vemos a José vigilante de sus responsabilidades. Y veamos en Génesis 37:2, con respecto al servicio de José. Dice el versículo 37:2 de Génesis: esta es la historia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, su padre, de la mala fama de sus hijos. Su servicio de José era apacentar. José no era un joven ocioso. José tenía una actividad que desarrollaba para beneficio de su hogar. Apacentaba ovejas. También José vigilaba su carácter. En el 37:2 siempre dice, en la parte B, el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, su padre, de la mala fama de ellos. Su carácter era tener ese contacto e informarle al padre sobre las actividades buenas y malas de sus hermanos. Pero cuando yo estaba preparando el bosquejo decía, pero en el hogar siempre aparece uno que pone dedo de los hermanos y que siempre está poniéndole el dedo. Pero en este caso no es José un ponededo, simplemente José le delegó esa responsabilidad, y lo vemos nosotros en el versículo, siempre en el 37:14, y dice, e Israel le dijo a José, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme respuesta. O sea que el papá enviaba a su hijo para que controlara cómo se estaban portando sus hermanos y cómo estaba el rebaño, cómo lo estaban manejando. Había una responsabilidad delegada y tenía carácter este joven, porque
contra la oposición de sus hermanos, él hacía el trabajo que su papá le había delegado. José vigilaba en su llamado. Génesis 37:5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Es interesante cuando uno lee la vida de José y cómo al irlo desarrollando la lectura uno ve que es un prototipo de Jesucristo. Al Señor lo despreciaron también. Cuando el Señor contó y testificó que venía de parte del Padre y que era el Mesías, sufrió los peores desprecios. De igual manera aquí José, cuando les cuenta a sus padres e incluso a sus hermanos e incluso el papá, se incomodó cuando contó el del sueño de que había un manojo de trigo y que él se mantenía recto y que su papá y los hermanos se inclinaban, y su papá se molestó. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a venerarte, vamos a arrodillarnos, vamos a postrarnos ante ti? Pero José continuó con sus sueños, no hizo caso omiso posiblemente a la actitud que asumieron en contra de él. Él continuaba soñando. Y yo creo que este es uno de los retos que tenemos nosotros como hombres de Dios. Muchos de nosotros en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, aún en la iglesia, cuando nosotros desarrollamos una relación más profunda con Dios, ¿no le han dicho a usted que es un fanático? Cuando usted se ha apartado en su oficina y ya no comparte aquellos chistes de doble sentido, se aparta y ya no es partícipe de las conversaciones que afectan su fe, que afectan su relación con Dios, y la gente comienza a señalarlo, comienza a tildarlo. Pero cuando usted tiene principios bien fincados, cuando usted tiene principios sólidos, a usted no le interesa, porque ha aprendido a depender al 100% de nuestro Señor. José vigilaba su trabajo. Génesis 39:2 dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. José prosperaba en su trabajo. José era aceptado por su jefe. José era querido por su jefe. José recibió la delegación de responsabilidades y lo hizo con aplomo, con propiedad, con sabiduría y con autoridad. ¿Cómo fue este año para nosotros? En nuestro trabajo, yo sé que el Señor nos ayudó, el Señor nos bendijo. Fuimos diligentes en lo que hicimos, pero viene un nuevo año. Posiblemente quedó una brecha, y esa brecha la vamos a superar en el 2016, de manera tal que los ojos de nuestros jefes, de nuestros patronos, de nuestras autoridades estén sobre nosotros. Y no lo vamos a hacer para que nos asciendan, lo vamos a hacer porque vamos a glorificar y bendecir el nombre del Señor. Yo casi estoy seguro que José no lo hizo para que lo pusieran en puestos a los niveles donde estaba. Simplemente lo hizo porque tenía un compromiso con Dios. Lo hizo para honrar a Dios. Y Dios honró la vida de José con su actitud. Su sexualidad. Génesis 39:8. Y dice: él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. Quizás esta sea una de las áreas más difíciles en los varones, una de las áreas más críticas.
José era un joven y posiblemente, y la Biblia lo define como una persona muy hermosa, de apariencia muy bella, que turbó a aquella mujer, y posiblemente la mujer de Potifar, un capitán del rey. Un capitán es un grado donde el oficial todavía es muy joven, posiblemente de unos 35, 40 años. Y aquella mujer se entusiasmó, se enamoró, y como los militares pasan retirados de su casa, pero el capitán había depositado la confianza en José, y dice que José no permitió que la mujer lo sedujera. Y la mujer llegó un momento en que lo desesperó y que lo metió a su recámara y él huyó. Y la ropa le quedó en las manos de la esposa de Potifar. Oportunidad que aprovechó ella para calumniarlo y llamar a la servidumbre, decir que él había querido abusar de ella, que no era cierto. Y esto le costó muy caro a José. Pero dice la palabra del Señor, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Es probable que en ese momento él no preveía qué es lo que estaba pasando y qué había en el futuro de él. Pero el consejo que nos deja en esta parte de la sexualidad es que Dios, si nosotros sabemos resistir, Dios va a bendecir nuestras vidas. Dios va a premiar nuestra honestidad. Dios va a premiar nuestra fidelidad para con Él. Si hemos fallado, porque no solo que nosotros lleguemos al hecho de tener sexo con una mujer. Dice, Jesús fue tajante, dice que si con nuestros pensamientos hemos deseado a una mujer, ya pecamos, ya hemos adulterado. Esto implica que nosotros tenemos que buscar la manera de manejar nuestra santidad en carácter permanente. ¿Y cómo vamos a lograr esa santidad? A través de la lectura de la palabra, a través de la oración. ¿Cuánto tiempo estamos orando? ¿Cuántos capítulos de la Biblia estamos leyendo? Y la verdad es que la única forma de que nosotros podamos buscar la santidad, lograr la santidad, alcanzar la integridad y esa relación con Cristo, solo es a través de estos dos mecanismos. La oración, la lectura de la palabra y súmele el ayuno. José fue vigilante con su corazón. Génesis 45, 5. José no se vengaba. Dice, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Repito, estos aspectos importantes en la vida de los varones que son vigilantes en el servicio, apacentando adecuadamente nuestra grey. Varón, Dios te ha puesto, te ha dado una iglesia, y esa es tu familia, tu esposa, tus hijos. Sé vigilante, sé cuidadoso. Esa es la primera responsabilidad que tenés. Segundo, mantener tu contacto con Dios. Informarle a Dios qué está ocurriendo en el seno de tu familia. Informarle a Dios aquellas cosas que crees que no están caminando bien y que no tenés y sentís que con tu capacidad no lo vas a superar. Contáselas al Señor para que Él te ayude y te dé sabiduría para superarlas. Sigue soñando. Pide al Señor que abra tus ojos espirituales para contemplar permanentemente su rostro y poder ver y poder oír también su voz para caminar conforme a su proyecto. Que te dé la fortaleza para resistirte al sexo prohibido. Y que te dé un corazón firme para que no haya deseos de venganza en aquellos que te han dañado. En el caso de José, y lo vamos a ver más adelante, José perdonó a sus hermanos, a pesar de que el daño que le hicieron fue un daño terrible. Sin embargo, al final,
Y esa es una de las partes bien importantes. A mí me quebrantó cuando estaba leyendo que José, cuando se identificó con sus hermanos y les dijo que él era José, aquel que habían vendido, y los hermanos sorprendidos, y él pidió abrazar a su hermano menor que lo habían llevado, y él grita, dice, y lo abraza. Es un cuadro realmente humano y que le rompe el corazón a uno. Ver a ese hombre con todo lo que habían hecho y no abrigó rencor, ni resentimiento, ni deseo de venganza contra ninguna de las personas que le hicieron daño. Esa es una de las características que deben tener los hijos y los verdaderos hombres de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos ese corazón, el corazón de Cristo, un corazón que pueda decir, como Cristo dijo en la cruz del Calvario, cuando lo estaban sacrificando, cuando lo estaban matando, y les dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces nos han dañado y las personas que nos dañan realmente no saben con quién se están metiendo y no saben realmente el daño que puede provocarse a ellos mismos. Dependamos del Señor, hagamos esas ofensas que vienen hacia nosotros, aceptémoslas con toda la humildad, creyendo y confiando en que Dios va a responder en su momento. Mía es la venganza, dice el Señor. Segundo, debemos de estar firmes en la fe. Varones, esto es clave, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El término que traduce por firme significa mantenerse en pie, permanecer o quedarse sin movimiento, no moverse del lugar donde uno está. Esta es la palabra que Dios dio a los israelitas cuando se encontraban amedrentados entre el ejército del faraón y el mar Rojo. Búsquenme Éxodo 14:13. Éxodo 14:13, y dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Qué hermosas promesas del Señor, esa confianza y esa convicción que tenía Moisés y que trasladaba a su pueblo. Esa es la confianza que nosotros, varones, tenemos que tener y que tenemos que trasladar a nuestro grupo familiar. En Génesis 29, 2 y 3 dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar de su mano. Génesis 29, 21, 22 dice, pero Jehová estaba con José, le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Vemos que la fe de José, la confianza de José en Dios, lo hizo cuando fue a la casa de Potifar, tener una posición muy segura, tener una posición donde todo le confiaba el capitán Potifar a él. Luego de que es calumniado, va preso, y de igual manera cuando va preso, el capitán de la guardia de la cárcel le da toda la confianza a él. Pero esto no es sino la fe de este varón en Dios. Y qué lindo, porque lo más seguro, 100% seguro, que José no se movía por las circunstancias. José se movía por la fe en Dios. José sostuvo esa firmeza sin importarle cuán sombría fuera la situación. Veamos en Génesis 37:4, dice, Génesis 37:4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, no podían hablarle pacíficamente. Josué era aborrecido.
Sin embargo, José se sostenía firme en su confianza, en su fe en Dios. Segundo, Josué era envidiado. Génesis 37:11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Josué fue vendido. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y le llevaron a José a Egipto. Previo a este evento de la venta de Josué, estuvieron a punto de asesinarle. Los hermanos confabularlo, matarlo. Y Rubén, el hermano mayor, intercedió para que no lo mataran y no que lo metieran en una cisterna. Con suerte para Josué y protección de Dios, la cisterna estaba vacía. Cuando aparecieron los ismaelitas que venían camino a Egipto, y ellos aprovecharon y dijeron: ¿qué sentido tiene que nosotros derramemos sangre de nuestro hermano? Mejor vendámoslo. Y vendieron a José. Y quitaron su túnica y mataron un cabrito, lo llenaron de sangre y lo llevaron al papá para que el papá aceptara de que su hijo había sido destruido, muerto por las fieras. Pero José se lo llevan cautivo a Egipto, se va esclavizado y ahí sigue confiando bajo esas circunstancias en su Dios. No sé cuántos de nosotros seríamos capaces de soportar todo este calvario. Algunos de nosotros somos tan frágiles. Un día de estos me llama alguien por teléfono y me comenta que estaba a punto de irse de la iglesia donde ella asiste. Y yo le pregunto que por qué razón iba a tomar tal decisión, una decisión tan drástica. Y me dice: porque estaban hablando del pastor y me incluyeron y me han despreciado. Y la dejé que conversara conmigo respecto a esa ofensa que ella había recibido. Y yo le hago la pregunta a ella: ¿sabe? Contésteme con toda sinceridad. ¿Alguien de la congregación le ha escupido a usted la cara? No, me dijo, hasta eso no ha llegado. ¿Alguien le ha puesto una corona de espinas en la cabeza y la han sangrado? No, me dijo. ¿Alguien le ha apoyado con un cuchillo en las costillas y le han hecho sangrar? No, me dijo, eso no. Pues eso es lo que sufrió Cristo, y Cristo lo sufrió con humildad, con mansedumbre, con paciencia, y fue hasta la cruz del Calvario, y allí en la cruz se humilló por nosotros. Qué triste que nosotros por pequeñas cosas a veces queremos salir corriendo de la iglesia. Eso lo que refleja es una falta de compromiso con Dios, falta de amor a Dios, falta de crecimiento, falta de desarrollo espiritual, porque cuando nosotros tomamos esas actitudes es que no hemos caminado con Dios. Qué lindo que nosotros tuviéramos esta actitud que tiene José. Lo que hemos visto realmente son espacios extremadamente críticos en la vida de este varón. Sin embargo, lo vemos nosotros que es aborrecido, es envidiado, es vendido, es esclavizado, es calumniado, es encarcelado. Y es más, vemos aquí que pasa de una cárcel a otra cárcel, y ahí en la cárcel ocurre un evento muy interesante. Llevaron a dos oficiales presos. Uno de estos oficiales es el oficial de los panaderos y otro oficial de los coperos, a saber qué falta habían cometido con el rey. Y cuando llegan, comparten ahí un par de días, y de repente le viene un sueño al copero y un sueño al oficial panadero, y buscaron quién interpretara y nadie interpretara. Entonces apareció José, y José interpreta el sueño del panadero y el sueño del copero, y le interpreta el sueño al copero y le dice: 3 días y tú sales de aquí y vas a ser restablecido en tu trabajo. Y le dice al panadero, le interpretó su sueño también, y le dice: vas a salir de aquí y vas a ser ahorcado. Y efectivamente eso ocurrió. Pero saben, cuando ellos salen de la cárcel, José les dice que no se olviden de él, que le ayuden para ver si sale. Sin embargo,
el panadero fue ahorcado y el copero se olvidó porque volvió a sus labores y posiblemente con todas sus actividades se olvidó de José. Hasta que un buen día el rey, el faraón, tuvo un sueño y no había quien lo adivinara, y ahí se acordó, ahí se a saber cuántos meses después se acordó el copero de que ahí en la cárcel había alguien que interpretaba esos sueños, ya que el faraón había agotado con todos los magos que tenía y nadie le podía interpretar esos sueños, hasta que salió José y llegó. Y bien sencillo, es preciosa la experiencia con José, y le comienza a narrar y a declarar el sueño al faraón, y ahí comienza una vida diferente para la vida de José, y asume una posición de liderazgo, porque el faraón lo pone en una posición donde él era el único mayor dentro del reino y el que seguía era José. Y durante muchos años José mantuvo ese poder, esa autoridad, porque los sueños que le interpretó se refería a las 7 vacas gordas, y luego el sueño de las 7 vacas flacas, y las vacas flacas se comían a las vacas gordas, y luego el sueño del trigo. Y estos sueños se los interpretó José e hizo, y cuando le dice José es que vamos a tener 7 años de bonanza, donde todo va a producir, y vamos a tener 7 años de calamidad. Entonces nombran a José como el gobernador, el administrador de todos esos recursos, y saca adelante al pueblo de Egipto. Y no solo Egipto, sino que ahí también José trae a su pueblo, a su familia, a sus padres, y allí es donde tienen el encuentro, y ahí es donde José perdona a su familia, y les dice de que eso que ocurrió no es sino un evento que Dios permitió para que en estas circunstancias José fuera un instrumento para salvar a su nación, para salvar a su pueblo. Nos ha comido el tiempo. Vamos a quedarnos aquí, vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle a Dios que, especialmente los varones, que el Señor nos ayude, que estos valores que hemos escuchado en esta noche, que son tremendamente importantes, y no solo importantes, son urgentes, que nosotros los tomemos y los apliquemos a nuestra vida. Dios quiere hombres en los hogares, así como José. Dios quiere hombres comprometidos con su esposa, comprometidos con sus hijos. Dios quiere hombres que amen a esta nación. Dios quiere hombres que amen su obra. Dios quiere hombres comprometidos con Él. Inclinen su rostro. Buen Dios y Padre nuestro, La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.